Buenos días, compañeros. Licenciado, mi nombre es Alexis Quevedo. Nosotros somos el grupo número 5. Nos toca exponer la NIA 705, opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. El alcance de esta NIA trata la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe adecuado en función de las circunstancias cuando, al formarse una opinión con la NIA 700, concluya que es necesario una opinión modificada. La decisión sobre este tipo de opinión, la norma nos da a entender que va a ser por parte de la naturaleza de la cuestión y juicio del auditor. El objetivo es el auditor concluya que cuando la base de la evidencia de auditoría obtenida en los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material, cuando el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Esto podemos ejemplificarlo con las manifestaciones escritas, que la dirección se niegue a dar una información que pese en la opinión del auditor. Las definiciones. Generalizado. Dentro de las generalizados está: no se limitan a elementos, cuentas o partidas específicos de los estados financieros. En caso de limitarse a elementos, cuentas o partidas específicos, estos representan o podrían representar una parte sustancial de los estados financieros. En relación con las revelaciones de información, son fundamentales para que los usuarios comprendan los estados financieros. También tenemos la definición de opinión modificada. Dentro de esta opinión está la opinión con salvedades, la desfavorable y la denegación. Con salvedades, el auditor dentro del párrafo de la opinión en el informe va a indicar que se da una salvedad por ciertos requerimientos que no se cumplieron durante la auditoría. Desfavorable, pues esta opinión, pues el auditor va a emitir en el apartado de opinión que es una opinión desfavorable porque se le limitó el alcance o alguna información no fue completada por la administración. Y la denegación, pues esto pues da a entender de que la denegación de la opinión va a ser cuando el auditor no tenga evidencia de auditoría suficiente adecuada y tenga límites en el alcance de la auditoría. Los dejamos con mi siguiente compañero. Requerimientos. Situaciones en las que se requiere una opinión modificada. El auditor emitirá una opinión modificada cuando concluya, en base a la evidencia obtenida, que los estados financieros no están libres de incorrección material, o cuando el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la cual basar su opinión. Determinación del tipo de opinión modificada. Existen 3 tipos de opinión modificada: opinión con salvedades, opinión desfavorable y denegación de la opinión. Opinión con salvedades. El auditor emitirá una opinión con salvedades habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones de forma individual o agregada son materiales pero no generalizadas. O cuando el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada y concluya que las posibles incorrecciones son materiales pero no generalizadas en los estados financieros. Opinión desfavorable. El auditor emitirá una opinión desfavorable cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones de forma individual o agregada son materiales y generalizadas en los estados financieros. Denegación de la opinión. El auditor denegará su opinión cuando el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada y concluya que los posibles efectos de las incorrecciones son materiales y generalizados en los estados financieros. Si el auditor determina que la consecuencia de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada debido a una limitación impuesta por la dirección después de que el auditor haya aceptado el encargo, es emitir una opinión desfavorable o denegar la opinión, el auditor solicitará a la dirección que elimine dicha limitación. Si la dirección se rehúsa, el auditor se lo comunicará a los responsables del gobierno de la entidad, salvo que estos pertenezcan a la dirección.
El auditor determinará si es posible aplicar procedimientos alternativos para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Si el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, determinará las implicaciones para este hecho. Si el auditor concluye que las posibles incorrecciones son materiales, pero no generalizados en los estados financieros, emitirá una opinión con salvedades. Si el auditor concluye que las posibles incorrecciones son materiales y generalizadas en los estados financieros, renunciará a la auditoría, siempre y cuando las disposiciones legales y reglamentarias se lo permitan. Si no es factible la renuncia a la auditoría, el auditor, antes de emitir su informe, denegará la opinión de los estados financieros. Bien, continuando con parte de la presentación, ahora veremos lo que son los requerimientos por parte de la NIA 705 y la estructura y contenido del informe de auditoría cuando se expresa una opinión modificada. La opinión del auditor. Cuando el auditor exprese una opinión modificada, la sección de opinión del título obtendrá una opinión con salvedades, una opinión desfavorable o una denegación de la opinión. El auditor dará una opinión con salvedades cuando haya obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada y que éstas impliquen incorrecciones materiales en los estados financieros, pero que no sean generalizadas. Una opinión desfavorable la dará el auditor cuando en su conjunto o en la sumatoria de todas las incorrecciones materiales de los estados financieros, estas sean generalizadas, y dará una denegación de la opinión cuando éste no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para determinar su opinión. Opinión del auditor con salvedades. Este será con un marco de imagen fiel o con un marco de cumplimiento, así también como una opinión desfavorable será con un marco de imagen fiel y un marco de incumplimiento que así lo requiera. Y una denegación de la opinión, esta va a ser a falta de información obtenida por el auditor. Este no emitirá una opinión y no ha podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre los estados financieros y corregirá la declaración requerida por la NIA 700. Asimismo, tenemos lo que es el fundamento de la opinión. Cuando el auditor exprese una opinión modificada sobre los estados financieros, sustituirá el título del fundamento de la opinión requerida por la 700 por el fundamento de la opinión con salvedades, un fundamento de la opinión desfavorable o adversa y un fundamento de la denegación de la abstención. Asimismo, dentro de dicha sección incluirá una descripción de la cuestión sobre la cual motiva a la opinión de esta, ya sea por falta de información obtenida por parte de la dirección, o así que los estados financieros no estén libres de error y que estos tengan incorrección material y que sean generalizados. Asimismo, como parte de la norma, si existen incorrecciones materiales en los estados financieros que afecten a las cantidades concretas, si existe incorrección material en los estados financieros en relación con la información descriptiva cualitativa relevada, esto dará razón para dar las incorrecciones obtenidas durante la auditoría. Y si existe incorrección material en los estados financieros en relación con falta a la revelación de información requerida por parte del auditor, discutirá con la dirección la falta de información proporcionada por ellos. Y si la opinión modificada tiene su origen en la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, este dará una denegación de la opinión. Descripción de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de estados financieros cuando el auditor deniega la opinión sobre los estados financieros. A lo largo de la exposición hemos podido darnos cuenta
que el auditor deniega la opinión cuando tiene una limitante en el alcance de su auditoría o cuando no puede obtener evidencia de auditoría. Sin embargo, la norma nos indica de que el auditor debe de generar o debe de realizar su auditoría y debe de emitir un informe. En el informe, el auditor debe de escribir en el fundamento de la negación de la opinión y se va a expresar del por qué está denegando la opinión, cuáles fueron las limitantes, qué fue lo que le impidió obtener auditoría. Asimismo, va a delatar lo que son las modalidades de ética requeridas. Salvo que las disposiciones legales o reglamentarias lo requieran, cuando el auditor deniega la opinión sobre los estados financieros, el informe de auditoría no incluirá una sección de cuestiones clave de auditoría. Esto debido a que no es necesario, solamente si en algunos países o regiones lo piden. Requerimientos. La comunicación con los responsables del gobierno de la entidad permite que el auditor le permite al auditor notificar o realizar la modificación o modificaciones previstas y los motivos, buscar el acuerdo de los responsables del gobierno de la entidad sobre los hechos que originaron las modificaciones o confirmar las cuestiones objeto de desacuerdo con la dirección. Los responsables del gobierno de la entidad proporcionarán al auditor información y explicaciones adicionales. Tenemos que la norma nos habla de que debemos de comunicarnos, el auditor debe de comunicar las modificaciones y tienen que plasmarlas y llegar a un diálogo con la dirección y ver si se puede terminar. Esto sería nuestro aporte para la norma 705. Muchas gracias.